Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al curso en la parte de temas contables e impositivos de organizaciones de la sociedad civil. Ahora lo que vamos a ver es un pantallazo completo de todos los temas que abarca, y luego algunos temas puntualmente los iré ampliando en posteriores videos. El legado italiano. Bueno, cuando hablo del legado italiano, no es solamente del tema de las pizzas o las pastas, que es lo que más me gusta a mí, sino también de una persona que es el Fray Luca Pacioli, que fue un matemático italiano, inventor de la partida doble. Publicó el primer libro sobre contabilidad por partida doble el 10 de noviembre de 1494. ¿Qué es la contabilidad? Es una disciplina que clasifica, registra, presenta e interpreta los datos relativos a los hechos y actos económicos y financieros con el objeto de brindar información histórica y predictiva útil para la toma de decisiones. ¿Para qué les sirve puntualmente, en este caso, a las organizaciones la contabilidad? Produce información para la toma de decisiones de administradores, terceros interesados, como Serafit, Rentas, IGJ, o bancos, y para la vigilancia de los recursos y obligaciones del ente en forma interna. ¿De dónde nacen las obligaciones contables en nuestro país? Del mismo Código Civil y Comercial de la Nación. En la sección 2, artículo 148, define que son personas jurídicas privadas, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, iglesias, confesiones, comunidades, entidades religiosas, mutuales, cooperativas. En la sección 7 dice que, en el artículo 320, todas las anteriores personas jurídicas privadas están obligadas a llevar contabilidad. Y el artículo 321 dice el modo de llevar la contabilidad, que debe ser llevada sobre una base uniforme que resulte de un cuadro verídico de las actividades y los actos que deben registrarse. El artículo 322 indica los registros indispensables, que son el diario, inventarios y balances, más todos aquellos que correspondan a una adecuada integración del sistema de contabilidad. Y si este código u otras leyes imponen otros registros indispensables. En principio, los contables serían el diario y el inventario y balance. El artículo 323 dice que el interesado, o sea, la organización, debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados en el registro público correspondiente. En Cava es la Inspección General de Justicia, en Provincia de Buenos Aires la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Luego hay ciertas prohibiciones que están en el artículo 324, como es alterar el orden, dejar blancos, interlinear, mutilar, o cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones. El artículo 325 dice la forma de llevar los registros, que deben ser llevados en forma cronológica, actualizada y sin alteración alguna. Deben llevarse en idioma y moneda nacional y deben permitir que al cierre de cada ejercicio económico anual se pueda ver la situación patrimonial, su evolución y los resultados. Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer siempre en el domicilio del titular. Luego, en el artículo 326 dice los estados contables, se refiere a que al cierre del ejercicio, quien lleva la contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial, un estado de resultados, que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. Luego, el artículo 327 dice que en el libro diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efectos sobre el patrimonio, individualmente o en registros presumidos que cubran periodos de duración no superiores al mes. El artículo 328, la conservación, dice que, excepto que haya leyes especiales que establezcan plazos superiores, deben conservarse los libros por 10 años.
¿Para qué sirve cumplir con tantas formalidades? Bueno, esto justamente lo indica en su artículo 330, que tiene eficacia probatoria. La contabilidad llevada con la forma y los requisitos prescritos debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Esta contabilidad prueba en favor de quien la lleva cuando en litigio otro sujeto no presente sus registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. El juez obviamente tiene el caso de apreciar esta prueba y considerar si necesitas otro supletorio. Por ejemplo, en esta jurisprudencia, una fundación sin fines de lucro que estaba pidiendo la exención de ganancias. Sin embargo, la Cámara, la FIP no se la quería dar la exención de ganancias y la Cámara confirmó, lo decidió en primera instancia, confirmando el criterio fiscal de revocar la exención otorgada. Justamente porque entendía que redistribuía en forma indirecta las utilidades de la misma entre los integrantes del Consejo de Administración, desnaturalizando el fin que tiene el beneficio fiscal. ¿Y cómo fue que lo comprobó esto? Justamente cuando la fundación no cumplía con los requisitos exigidos para su otorgamiento y los datos eran incompletos por defecto en la forma en que debían llevarse los libros de comercio según las normas aplicables. Y no se pudo acreditar, mediante los libros contables, el motivo de la diferencia en el pago de honorarios entre los miembros del Consejo de Administración y los demás profesionales de la institución. Bueno, hay las resoluciones de los organismos públicos, los organismos que regulan la profesión de contador público, lo que hace es emitir diferentes resoluciones técnicas, que son normas contables, que dicen de qué forma hay que realizar los balances. Para fundaciones, asociaciones civiles, asociaciones simples, están vigentes las resoluciones técnicas 11, 19 y 25, donde definen el plan de cuentas, estados contables básicos, estado de situación patrimonial, balance general, estado de recursos y gastos, estado de evolución de patrimonio neto, flujo efectivo, resultados netos y por tenencia. Luego indica que se pueden dar diversos anexos, como son bienes de uso, inversiones, bienes intangibles, previsiones de reservas, recursos ordinarios, detalles de subsidios y donaciones totales, gastos de administración, gastos específicos, notas aclaratorias de los estados contables, dictamen del auditor externo e informe de los revisores de cuentas. Bueno, en otro video les voy a mostrar un ejemplo real de estados contables de una asociación civil. Lo pongo por separado para que sea más entendible y mayor prolicidad. El balance, obviamente, tiene que estar firmado por las autoridades, habilitado por el contador público y legalizado en el Consejo de Ciencias Económicas de la provincia que corresponda a su sede legal. Acá los que les voy a dar es un tip contable para bajar la ganancia en un balance. Si la organización no tiene la exención de ganancias, como cualquier otra persona jurídica, debería pagar este impuesto. Pero las normas contables nos dan una posibilidad de pasivar ingresos, que son los pasivos con fondos con destino específico. Se incluye en esta categoría los fondos que, con destino específico, correspondan a distintos sectores, componentes del ente, que, desde el punto de vista de la realidad económica, deben considerarse como un tercero distinto del ente. Los fondos se computarán como recursos en el mismo periodo en el cual se produzca el gasto para el cual fueron recaudados. O sea que en vez de tomarlo como ingresos, lo tomamos como una deuda, como un pasivo que nosotros tenemos con el donante o el que nos pagó el subsidio hasta el momento en que realmente utilicemos esos recursos. Esto nos sirve para bajar los ingresos. Contablemente es una herramienta legal para no pagar tanto impuesto.
Sin embargo, los registros contables nos dan una visión de pasado, lo que pasó el año pasado, el ejercicio anterior. Por eso es importante agregar una herramienta para planificar la gestión económica y financiera de la organización, que es el presupuesto económico financiero o cash flow anual. ¿Sí? Siempre conviene realizarlo por el periodo de un año con una apertura mensual. Para que sea realmente útil, es bueno poder hacer comparaciones entre presupuestario y lo real. Para que tenga un mayor peso institucional, es ideal que sea revisado y aprobado por la comisión directiva o consejo de administración. Podemos hacer un presupuesto económico por lo devengado y un presupuesto financiero cash flow por lo percibido. Y empieza siempre por los gastos que estimamos que va a tener la organización para cumplir con el objeto social. Luego pasamos a los ingresos, definiendo de qué forma vamos a obtener los recursos para cubrir esos gastos. Hay que tener en cuenta en nuestro país la inflación estimada y los aumentos de sueldos y honorarios. En otro video adjuntos les voy a presentar en forma detallada el presupuesto real de una fundación como para que lo vean más en detalle. Ahora vamos a pasar a la parte de impuestos y exenciones de fundaciones y asociaciones civiles. Todas las personas jurídicas están gravadas por el impuesto a las ganancias. Por eso están obligadas a inscribirse ante el Fisco Nacional, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos o AFIP. También están obligadas a realizar todas las presentaciones correspondientes, declaraciones puras de ganancias, donaciones, participaciones societarias, etc. En general, las exenciones son objetivas por el objeto social de la organización, pero también hay algunas exenciones subjetivas como ser organismos internacionales. En el artículo 26 de la Ley de Ganancia define quiénes están exentos del gravamen, como ser las ganancias que obtengan las, en inciso F, perdón, las ganancias que obtengan asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, etc. No será de aplicación esa exención cuando desarrollen actividades industriales o comerciales. Existen dos tipos de exención de ganancias. La más sencilla, que simplemente sirve para no pagar el impuesto al fisco y para no sufrir retenciones. La más beneficiosa permite a los donantes deducir la donación de su propio impuesto a las ganancias, hasta en un 5% de la ganancia neta sujeta a impuestos. Artículo 85C de la Ley de Ganancias. Por ejemplo, un donante o persona física o jurídica con ganancia neta antes del impuesto de 100.000, el límite es 5%, o sea, 5.000 pesos. Si donó más que 5.000 pesos, no lo puede deducir. Pero el ahorro real sería la alícuota del impuesto, por ejemplo, un 30% sobre estas 5.000 de donaciones. O sea que por esa donación de 5.000 en impuesto, lo que realmente ahorra son 1.500 pesos. Como verán, no es demasiado estímulo, pero bueno, algunas empresas grandes más que nada lo tienen en cuenta. Justamente el artículo, vamos a ver, el artículo 85C define quiénes pueden ser los que obtengan el beneficio de la más beneficiosa del punto 2 que mencionan anteriormente. Y que son las donaciones a los fiscos nacionales, provinciales, municipales, fondo permanente de partidos políticos, y todos aquellos cuyo objeto principal sea, punto 1, la realización de actividad de asistencia social u obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro, incluidas las actividades de actividad de protección de la infancia, vejez, minusvalía y discapacidad. También la investigación científica y tecnológica, investigación de partidos políticos y la actividad educativa, sistemática y de grado. ¿Cómo se define la actividad de asistencia social? Esto fue un agregado de la ley del año 2017 que se reglamentó mediante un decreto en el año 2018. Luego, más adelante en otro video, les voy a mostrar un gráfico de las características de las exenciones de ganancias, en un gráfico que lo resume en forma más sencilla. Bueno,
¿Cómo es que se define la actividad de asistencia social que menciona el punto 1, ¿sí?, del artículo 85C? Entre otros, es promover la integración social mediante la protección integral de derechos de la infancia, de la juventud, tercera edad y de género, desarrollo de comunidades sostenibles, capacitación vinculada a la economía social de oficios y saberes populares, fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil y comunitarias destinadas a asistencia a la población, desarrollo territorial, infraestructura social urbana y rural, prevención y asistencia de las adicciones, seguridad alimentaria, y acá hay un punto más genérico, como ser toda otra opción o actividad que fomente el desarrollo humano, bregando por el mejoramiento de la calidad de vida de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad. Este es el cuadro que les mencionaba, que en otro video aparte les voy a detallar con más amplitud. Ahora pasamos a otro impuesto, el impuesto al valor agregado o IVA. ¿Están todas las fundaciones y asociaciones civiles exentas de IVA? No, el artículo 7 dice que solamente van a estar exentas de este impuesto las locaciones, ventas e importaciones que tengan por objeto las que se indican a continuación. Mencionan las del inciso F del artículo 20 de impuestos a ganancias, donde estarían incluidas las asociaciones civiles y fundaciones. Bueno, y luego aclara que siempre y cuando estas locaciones, prestaciones de servicios no estén incluidas en los incisos precedentes, estarían exentas del impuesto al IVA. El impuesto de AFIP es el impuesto al débito y crédito bancario, ley 25413, que con algunas pocas exenciones, todas las fundaciones y asociaciones civiles están gravadas por el IVA. La alícuota general es de 1,2% o 0,6% para cada entrada y salida de dinero en la cuenta bancaria. Si la organización tiene la exención de ganancias, puede pedir una reducción del impuesto para pasar a una alícuota reducida del 0,5% total o 0,25% por cada entrada y salida de dinero en la cuenta bancaria. ¿De qué forma se solicita el beneficio? Hay que entrar por el quit y la clave fiscal de la persona vinculada a la organización, entrar en el sistema de registro de beneficios de impuestos sobre créditos y débitos bancarios, cargar el número de CBU, banco o CB corta U de Mercado Pagos o similares billeteras electrónicas, y en el mismo momento sale un cartel informando si la presentación fue aceptada o rechazada. Luego, una fundación o asociación civil en Argentina, ¿tiene que hacer facturas o recibos A, B o C? El tema de las facturas y recibos es una formalidad, pero hay que cumplirla para ser prolijo y genera muchas dudas. Las ONG pueden realizar tanto facturas como recibos. En general, las facturas se emiten para las empresas, que las solicitan para ingresarlas en su sistema de proveedores y luego de un tiempo hacen el pago. En cambio, los recibos en general se hacen a las personas humanas, ya que significa que se recibió el importe de la donación. Lo que no hay que hacer es duplicar por una misma cobranza una factura y un recibo electrónico, ya que el fisco podría entender que tuvimos dos ingresos. ¿Y qué hacemos si la empresa a la que le hice una factura electrónica me pide un recibo? Bueno, en ese caso le puedo hacer un recibí en un Word, en un Excel, o imprimir en papel recibos X en una imprenta, si es que tengo muchos casos y los quiero controlar bien. En general, las organizaciones de sociedad civil son exentas en IVA, y en todos los casos tienen que ser las facturas o recibos C. Los otros comprobantes, los A y B, solo los hacen los sujetos inscritos en IVA. Siguiendo con el tema facturación, si una organización cobra una donación del exterior, también tiene que confeccionar una factura o recibo C, excepto que esté exportando servicios, en cuyo caso tendría que revisar facturas C. En la actualidad, las facturas de papel están en vías de extinción, solo quedan algunos tickets que AFIP autoriza a seguir en papel, más que nada para mercados o almacenes.
Por todo lo demás, se hace factura electrónica desde los sistemas de AFIP. Igualmente, por las dudas, siempre es bueno tener un talonario de facturas o recibos de papel que sirvan de soporte si se corta la luz o no hay internet y el donante o el que paga quiere en el momento el comprobante, ¿sí? Una de las cosas buenas de los comprobantes electrónicos es que no es obligatorio imprimirlo y se lo puede enviar por mail al donante o cliente. Las donaciones de bienes no hace falta hacerlas por factura electrónica. Se pueden confeccionar en papel, recibos X de bienes o también en Word, Excel, etc. Esto está confirmado por AFIP en una consulta. Luego en otros videos les voy a mostrar un modelo de este tipo de recibo X. Finalmente, las organizaciones son exentas de IVA, solamente pueden recibir facturas B de responsables inscritos en IVA o de factura C de monotributistas u otros sujetos exentos de IVA. Ahora pasamos a los impuestos provinciales, por ejemplo, ingresos brutos. Las donaciones, ¿están exentas de ingresos brutos? El impuesto a los ingresos brutos es de carácter provincial y cada jurisdicción grava en forma autónoma la base imponible que considera correcta. Pero como pauta general se define a los ingresos brutos como un impuesto a las actividades a título oneroso. El Código Civil y Comercial de la Nación define los contratos a título oneroso y a título gratuito. Dice que cuando los contratos a título oneroso son cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer. En cambio, son a título gratuito cuando se aseguran a uno u otro de los contratantes alguna ventaja independiente de toda prestación a su cargo, o sea que se le da algo sin recibir nada a cargo. Entonces, es claro que según esta definición las donaciones son a título gratuito. También la ley de coparticipación federal da una pauta de que el impuesto recae sobre las actividades con fines de lucro, que no es el caso de las donaciones, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, si la ley es tan clara, ¿por qué hay bancos, donantes y proveedores que siguen reteniendo o percibiendo ingresos brutos? Esto sucede porque en el mundo comercial en general hay un gran desconocimiento del funcionamiento de las normas que atañen al tercer sector. Y además las sanciones de los fiscos por no retener son enormes, por eso las empresas, por las dudas, retienen. Ojo, distinto es el caso cuando las organizaciones prestan servicios o venden bienes. En ese caso sí es necesario pedir y obtener la exención del impuesto por cada uno de los fiscos provinciales. ¿Las organizaciones pueden vender bienes y servicios? Sí, pero con ciertas limitaciones. Por ejemplo, la venta de bienes y algunos servicios no generan la caída de la exención de ganancias, pero están gravadas por IVA. Otros servicios están exentos de IVA, entonces hay que analizar cada caso. Además, la reglamentación de la Ley de Ganancias, que salió a fines del año 2018, puso un límite del 30% a la facturación de las actividades comerciales e industriales para no perder la exención de ganancias. Esto es algo importante porque después de la cuarentena muchas organizaciones empezaron a buscar fondos en el exterior. Y si recibo donaciones del exterior en dólares o euros, ¿estoy obligado a especificarlas al tipo de cambio oficial? No, no estoy obligado. Las donaciones del exterior que reciben las fundaciones y las asociaciones civiles no son ventas de bienes o servicios. Por eso el banco no los tiene que especificar al tipo de cambio oficial. Puedes dejar las divisas en la cuenta corriente de la organización y venderlas cuando quieras al valor del dólar MEP mediante un agente de bolsa. Como la mayoría de los clientes son empresas, los bancos desconocen esta normativa, que es la comunicación 6882 del Banco Central. Luego esta comunicación va siendo actualizada cada 2 o 3 meses. Otras presentaciones de temas impositivos que tienen que hacer las organizaciones de la sociedad civil es que están obligadas a ser agentes de retención de ganancias a proveedores y sobresueldos, también sobre ganancias e IVA de beneficiarios del exterior cuando pagan importaciones de servicios, y tienen que realizar controles de pagos por encima del límite a monotributistas y retenciones correspondientes. Otras presentaciones obligatorias son la anual del régimen de información de participaciones societarias y rentas pasivas,
que se detallan ingresos del balance al cierre del ejercicio y datos de las autoridades, declaración jurada de donaciones recibidas en dineros y bienes, esto es dentro de la declaración jurada de ganancias, o con una aplicativa aparte, declaración jurada informando que no recibieron donaciones en efectivo por más de 10.000 pesos, con firma de contador y certificación del consejo, presentación de balances en formato PDF. Con respecto a las leyes laborales y cargas sociales, son lamentablemente las mismas que para el resto de las personas jurídicas. Y los empleados, en general, están dentro del gremio de UTEDIC, Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Esto es una novedad del año pasado, que la Comisión Nacional de Valores dispuso como novedad la posibilidad de que ciertas personas jurídicas, como las asociaciones civiles, aun cuando no cuenten con el certificado MIPYME, puedan emitir obligaciones negociables. Estas son obligaciones garantizadas, ¿sí? Y denominados bonos verdes o bonos sociales. Por ejemplo, el año pasado hubo una obligación negociable PYME garantizada, clase 1 de un techo para Argentina, Asociación Civil. Bueno, estuvo bajo este régimen PYME de la Comisión Nacional de Valores. Un techo para Argentina es una asociación civil que se constituyó en la ciudad de Córdoba, donde tiene su sede administrativa. La principal actividad de Techo es dedicarse a mejorar la calidad de vida de los más necesitados mediante la promoción, gestión y asesoramiento. Bueno, hubo una consultora que concluyó que las obligaciones negociables destinadas a financiar el proyecto de fábrica social se encuadraban dentro de esta categoría y que esa solución consistía en la instalación de viviendas de emergencia. Un techo por mi país, yo lo tuve como cliente de mi estudio hace algunos años, y ellos en su momento hicieron una asociación civil que iba a ser puntualmente el tema de la fábrica social, o sea, la fábrica de los paneles de madera para poder luego llevar a los lugares precarios para instalar. Para eso tuvieron que alquilar un terreno importante en la localidad de San Martín y construir una fábrica, ¿sí? Ahora lo que están haciendo con esta obligación negociable es poder eliminar todo lo que sea el tema del alquiler y pagar con una deuda con bajos intereses a varios años. Esta sería la bibliografía general del taller, y bueno, les agradezco la atención que prestaron al curso. Como les decía anteriormente, va a haber algunos videos adicionales a esta presentación con algunas activaciones puntuales, como es el tema del presupuesto, el formato de un balance, distintos tipos de exenciones de ganancias, el modelo de recibo de donaciones de bienes, y también les voy a dar la posibilidad de organizar un Zoom durante el mes de junio para poder evacuar dudas y consultas en forma presencial. Les puse un lugar donde ustedes pueden elegir los horarios que más les convienen como para organizar dicha reunión. Bueno, muchas gracias y será hasta luego.